En esta segunda parte de la sesión vamos a abordar concretamente lo que ocurre con los procesos migracionales en Chile, sobre todo en el último tiempo. Aquí tenemos una imagen que sostiene, por tanto, que Chile es un país de migrantes y eso es una realidad, ¿cierto? Todos somos mezcla de distintos grupos étnicos, raciales, culturales, etc. Pero concretamente, en la actualidad nuestro país está teniendo un perfil distinto al original. Se ha transformado en un país receptor de inmigrantes. Vemos acá la imagen correspondiente a, en este caso concretamente, a la colonia palestina en Chile, que ha sido bien importante en varios aspectos, en el aspecto comercial, en el aspecto que tiene que ver con el deporte, por ejemplo, el Club Palestino, y lo refuerzo esto porque aparte de otras colonias que vienen de América y concretamente de América Latina, la colonia palestina es la más numerosa que hay fuera del escenario de lo que es el continente latinoamericano. Acá en Chile tienen un rol sumamente importante. Si bien la migración hacia Chile es un fenómeno que comenzó a tomar fuerza con el cambio de siglo, este proceso se diversificó, intensificó después del 2010. Cuando hablamos de cambio de siglo, hablamos de lo que es actualmente el siglo XXI, ¿ya? El 65% de los extranjeros que vive hoy en Chile llegó al país entre los años 2010 y 2017. Tenemos una imagen acá correspondiente a una tabla, un gráfico correspondiente a la composición de la población no nativa por país de origen y años de llegada. Y bueno, claramente las tablas más importantes nos muestran la realidad de los peruanos, pero si nosotros entramos como a analizar de países que, por ejemplo, no hablan español, aquí llama la atención el caso de Haití. Recuerden que ellos tuvieron un terremoto el año 2010, mismo año que nosotros tuvimos el terremoto y tsunami, maremoto del 27F de ese año. Y ahí llama la atención, insisto, llama la atención porque pese a que no es el grupo más numeroso, sí tiene mucha presencia hoy en día. Es evidente que racialmente son distintos a nosotros, son sumamente identificables. Y además los vuelvo a remarcar por el hecho de que ellos no hablan lengua castellana, derivada del español. Algunos la aprenden, obviamente, pero ellos vienen de una realidad también en términos de la lengua que es totalmente distinta. Ahora, ¿dónde se comprueba mayoritariamente el hecho de la llegada y la permanencia de estos grupos acá en Chile? Tenemos el caso, evidentemente, de los establecimientos educacionales, los liceos, los colegios, las escuelas públicas, donde se aprecia con mayor claridad el aumento de extranjeros. Y concretamente, nuevamente recargo acá que esto está bastante cercano a nosotros, temporalmente hablando, entre los años 2015 y 2017, el alza de la matrícula extranjera fue del 153,4%, tendencia que podría seguir en aumento. Y es cosa que, yo te lo había dicho anteriormente, es cosa que ustedes empiecen a conversar con compañeros de ustedes y hay algunos que obviamente nacieron en el extranjero, que sus papás son extranjeros, pero que por distintas razones decidieron establecerse acá en nuestro país. Aquí vamos a hablar del comportamiento que tenemos en términos de demografía, que fundamentalmente vamos a hablar de lo que son las estadísticas en relación a lo que es las tasas de natalidad y de mortalidad. Vamos a tratar de sintetizarlo, hacerlo rápido. Tenemos un crecimiento vegetativo relativamente alto con comparación con otras partes del mundo. Cuando nosotros hablamos del crecimiento vegetativo, es básicamente la relación que se da y es una resta entre la tasa de natalidad y la tasa de mortalidad. Eso significa que si bien las tasas de natalidad es bastante alta, esto toma como un promedio a nivel de lo que es el continente latinoamericano. Ojo que Chile no tiene una tasa de natalidad muy alta, tiene una tasa de natalidad bastante controlada. Y hoy en día eso está mutando producto de los inmigrantes jóvenes que llegan acá y tienen hijos acá, pero la población de origen hace mucho tiempo que venía teniendo un comportamiento distinto frente al tema de la natalidad, cada vez menos hijos por familia, porque tener hijos obviamente es un tema implica un tema económico por medio, es caro, ¿cierto?
educarlos, desarrollarlos con todos los requerimientos que tiene el mundo contemporáneo. Lo que sí es importante, y esto sí se mantiene, se extiende, digamos, es que las tasas de mortalidad han bajado, han disminuido. En la mayoría, esto es una generalidad, porque claramente hay excepciones, ¿cierto? Donde las sociedades más pobres evidencian tasas de mortalidad un poco más altas, pero en general esto es lo que se observa. Ahora, claramente aquí hay una diferencia también entre lo que es América del Norte y América del Sur, o la América anglosajona y la América del Sur. En este caso concretamente la tasa de natalidad de América del Sur se acerca al 1.4 y la de América del Norte al 0,6, fundamentalmente porque los países desarrollados tienen una natalidad bastante más baja. ¿Ya? Si piensa en el caso de Alemania, de países europeos, no tienen familias muy numerosas, generalmente máximo 2 hijos. ¿Ya? Hay otras razones que pesan que son de índole también cultural. Pero en el caso nuestro tenemos obviamente, vuelvo a reiterar, América del Sur, una tasa de natalidad de 1.4 en promedio. La de Chile estuvo durante mucho tiempo en 1.2 y es posible que ahora esté mutando, modificándose por la presencia de población extranjera que se está estableciendo acá, que está teniendo hijos en nuestro país. Vamos a reforzar una idea ya señalada previamente, que tiene que ver con cuáles son las zonas o las áreas o las subáreas en que nosotros dividimos lo que es América del Sur y donde situamos el mayor número de población, ¿ya? En términos generales. Entonces acá nosotros encontramos 2 áreas. La primera que está en el sudeste de Brasil, donde se encuentran las ciudades más populosas, Sao Paulo, Río de Janeiro, obviamente, y la otra que está en la Cuenca del Plata, donde está, por ejemplo, Buenos Aires. ¿Cierto? En conclusión, las mayores concentraciones demográficas se localizan en la costa del Océano Atlántico. Esta es la costa atlántica, esto es lo que vendría siendo el Océano Atlántico para que nos localicemos. Se ve feo eso. Y además en zonas costeras, zonas litorales, ¿ya? La mayor parte de la población. Lo mismo ocurre en el caso de Chile, lo mismo ocurre en el caso de Perú. ¿Por qué? Porque obviamente son tierras más planas, más llanas, planicie, y que permiten claramente el asentamiento humano con mayor facilidad. Ahora, el crecimiento de la población trae consigo una serie de problemáticas. Este crecimiento de la población está pensado sobre todo en áreas urbanas, ¿ya? Y inicialmente tiene como protagonista a las capitales nacionales de los países latinoamericanos o a ciudades que a lo mejor no son las capitales, pero que sí concentran la mayor parte de la población. Caso Río de Janeiro, por ejemplo, Sao Paulo, que lo había mencionado yo anteriormente en otro caso, en otro ejemplo. ¿Ya? Y esto conlleva una serie de, como ya dijimos, situaciones que no son gratas, que son problemas, como por ejemplo la alta segregación socioespacial, que tiene que ver con división, tiene que ver con discriminación. Nosotros en la imagen de fondo vemos que hay una calle, un espacio, ¿cierto?, que viene a dividir como la ciudad en dos grandes realidades, una realidad extremadamente rica y una realidad extremadamente pobre. Donde se nota más esto es en algunas comunas, por ejemplo, de la región metropolitana en Santiago, ¿ya? Y eso es es un tema y es un problema que debemos resolver como sociedad. Em, Esta situación, claramente en términos de lo que es el origen de estas poblaciones como más marginales en las zonas limítrofes, en los márgenes obviamente de la ciudad, tiene su data más o menos en las décadas de 1950 y 1960 y se remonta a un proceso migracional de campo-ciudad, donde en distintos países latinoamericanos la gente empieza a trasladarse desde el campo, viendo la ciudad o idealizando la ciudad como un espacio donde iba a encontrar todas las oportunidades que no tenía en el campo, pensando obviamente en unos hijos, en una familia muy numerosa con unos hijos a los cuales se les planteaba que la opción de mejores condiciones de vida estaba en el estudio. Y obviamente el estudio estaba en las ciudades.
si nosotros queríamos seguir ascendiendo en niveles escolares, ¿ya? Ahí estaba como el mundo de las posibilidades. La falta de políticas públicas claras frente al tema de la ocupación del espacio en las zonas marginales urbanas conllevó también en toda Latinoamérica en la generación de estas poblaciones urbanas marginales que yo he mencionado varias veces, que si bien es cierto, tienen distintos nombres, apuntan como a un fenómeno bastante similar. Ya, en este caso tenemos una imagen de lo que corresponde a las villas miseria en Argentina, que así le llaman a estas poblaciones marginales. Bueno, evidentemente la típica imagen de las favelas en Brasil, lo que se llaman los pueblos jóvenes en Perú, y lo que se llamó durante muchísimo tiempo las poblaciones callampa en Chile, que hoy día le llamamos, las conocemos como tomas. Y esto es un fenómeno que está vinculado al proceso de la expansión horizontal de la ciudad, como les decía anteriormente, al hecho de que los gobiernos han reaccionado lentamente a dar las facilidades para que estas personas accedan, por ejemplo, a arriendos baratos o a ser propietarios de sus mismas viviendas. Todo lo anterior nos lleva, digamos, a concluir que claramente esto se conjuga en lo que es distintas manifestaciones de precariedad, ¿cierto? En la pobreza, pero también en lo laboral. Y es allí donde aparece lo que nosotros reconocemos como trabajo informal. Un trabajo informal que no tiene, en este caso, un contrato laboral que está de fondo, donde hay una persona que no cotiza, en el caso de Chile, por ejemplo, en FONASA o en ISAPRE, o en una AFP. Por tanto, no, si no tiene ese resguardo, la persona tiene que ser tremendamente ordenada de manera particular para guardar dinero pensando a lo mejor al momento de su jubilación o en caso de tener, de sufrir algún tipo de accidente, de imprevisto, de salud, etcétera. Entonces, además que hay personas que no pagan, obviamente, los impuestos que conlleva el hecho de tener un contrato laboral, ¿cierto? Entonces, en síntesis, es un tipo de trabajo que se denomina informal, por lo ya dicho, y que no tiene, no cuenta con seguridad social. Y esto, lamentablemente, debido también a los procesos de migracionales que se han visto en aumento, al mismo tiempo y paralelamente ha aumentado el número de trabajadores sin seguridad social. El ejemplo de los ambulantes. Acá en Chile es el ejemplo más evidente que tenemos, el vendedor ambulante, el que encontramos en la esquina, el que se sube al metro, el que se sube a la micro, el joven que a lo mejor hace malabares en un semáforo. Todo eso tiene que ver con trabajo informal y es personas que no tienen detrás un seguro de desempleo, un ahorro para la jubilación, un sistema de salud que los ampare. Como ya es tradición, les comparto en esta oportunidad dos preguntas que van a aparecer en el próximo cuestionario en línea. Una que tiene que ver con este mapa, que observenlo bien porque les va a salir exactamente el mismo mapa y con los mismos colores. Y que va asociado a esta primera pregunta, que tiene que ver con el tema del planiferio. Otra pregunta que yo voy a desarrollar y les voy a dar la alternativa correcta en las tutorías, así que los invito a que se acerquen a participar de las tutorías. En esta ocasión no vamos a terminar con el cierre, que era esta especie de resumen que yo hacía tradicionalmente, sino que lo dejamos hasta acá. Bien, hasta una próxima oportunidad y que sigan teniendo un buen día. Adiós.